Hola, muy buenos días. Muchas gracias por continuar en esta 14ª edición de Expo MIPYME Guanajuato 2022. Estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes y que estén compartiendo junto con nosotros estos grandes temas que hemos preparado para ustedes en esta edición. Empezamos muy temprano, desde las 8:30, y ojalá que todos se hayan empezado a conectar desde esa hora. Pero ha llegado el momento de escuchar al licenciado Alejandro Ruiz Hernández. Él es licenciado en Administración de Empresas por parte de la Escuela Bancaria y Comercial. También tiene una segunda carrera en Psicología Organizacional. Trabajó en Grupo Gigante como coordinador de proyectos, liderando siempre el distintivo de empresa socialmente responsable. También trabajó en el World Trade Center, también como coordinador de proyectos, enfocados muchos al tema de responsabilidad social empresarial. También trabajó en el Centro Mexicano para la Filantropía del 2013 al 2015, siendo el coordinador de acreditaciones y servicios de responsabilidad social en el CEMEFI, como les comentaba. También fue director de responsabilidad social de la Fundación del Empresariado Yucateco, FEYAC, y líder climático por The Climate Reality Project y coordinador del punto focal de My World México en Yucatán. Como verán, tiene amplia experiencia el licenciado que nos va a compartir ahorita. También del 2020 a 2021 fue el coordinador de acreditaciones y servicios en el Centro Mexicano para la Filantropía, hablando también y coordinando el tema de mejores prácticas en responsabilidad social, el modelo integral de innovación, por mencionarles algunos. Y actualmente es coordinador del Centro de Derechos de la Niñez y Empresas México y Latinoamérica en Save the Children México, siendo el responsable de promover la cultura de los derechos humanos de las empresas, con enfoque de derechos en los derechos laborales, a través de evaluaciones y riesgo, cumplimiento, intervención y remediación en la empresa y o cadena de suministro. Pues como verán, nos espera un momento, unos minutos sumamente agradables y de mucho aprendizaje que nos va a llevar de la mano el licenciado Alejandro Ruiz, Alex, como yo le digo desde hace muchos años que lo conozco y con mucho cariño y respeto, y los dejo en sus manos. Escúchenlo, apréndanle mucho y él nos va a compartir algo que después le vamos a dar seguimiento con todos ustedes para que todos estemos en el mismo canal de atender y respetar los derechos humanos de los niños en nuestras empresas. Muchísimas gracias, Alex. Bienvenido y los micrófonos son tuyos. Alex, Listo. ¿pudieras activar tu Ya, micrófono, de favor? ya me Perfecto. dio acceso. Muchísimas gracias, Lupita. La verdad es que es un placer el siempre coincidir en este tipo de espacios. Hemos estado en diversos foros promoviendo la responsabilidad social empresarial y bueno, pues el día de hoy con la camiseta de los derechos humanos en el lugar de trabajo, la presentación que traemos el día de hoy para ustedes, pues nos da gusto el poder enfocarla hacia el trabajo que realizan las micro, pequeñas y medianas empresas en el fortalecimiento, en la apertura, en la creación de empleos y sobre todo a la vanguardia de poder incorporar estos conceptos de responsabilidad social, de cumplimiento social y debida diligencia como parte de las tareas que hoy en día están exigiendo las empresas, sobre todo transnacionales, con este enfoque hacia los derechos humanos en el lugar de trabajo. Quiero empezar platicando cuál es nuestro objetivo. Nosotros, como el centro, somos una organización que nace desde Save the Children con el objetivo de impulsar, mejorar las capacidades del sector privado en temas de cumplimiento social y debida diligencia, principalmente con un enfoque hacia la prevención, la remediación de violaciones a los derechos de infancia y laborales,
¿Para qué? Para generar un impacto positivo en las empresas, los trabajadores directos e indirectos, así como en la cadena de suministros. Algunos de los servicios que nosotros manejamos. No quiero detenerme en estos puntos, ya que ustedes pueden consultar perfectamente la página. Y lo que sí quisiera es abordar este enfoque, cómo los derechos humanos hoy en día en el lugar de trabajo forman parte de este concepto de la responsabilidad social empresarial. Primero que nada, entender que toda empresa nace ya con un objetivo social. Todas las empresas han identificado una necesidad que tiene hoy en día la sociedad y a través de la oferta de productos y servicios buscan satisfacer esa necesidad que hoy en día existe entre las personas. Por eso, si nos vamos al propósito de las empresas, surgen ya con este objeto, con esta visión. La forma es cómo desarrollan ese producto, ese servicio que están ofertando para poder acercarlo directamente a quien más lo necesita. Por eso este concepto viene también con un elemento indispensable, hoy en día fundamental para todas las empresas, que es la reputación. La reputación corporativa que se traduce principalmente en la confianza que tiene el cliente, el consumidor, las partes interesadas, estos grupos de interés, para poder desarrollar, para poder trabajar en conjunto con la empresa, ya que impactan y son impactados directamente por las actividades de la misma. No cabe mencionar que hoy en día el activo más importante en cuanto al valor económico que tienen las empresas, pues está en esta reputación, en esta confiabilidad, en la marca, en lo que representa para las empresas. Por eso el tema del cumplimiento tiene que incluir directamente a los diversos grupos de interés para que trabajemos en esas expectativas que hoy en día tienen de nosotros. ¿Qué espera la comunidad? ¿Qué espera el cliente? ¿Qué espera el proveedor? ¿Qué espera el accionista? ¿Qué espera el colaborador? Y con ello desarrollar una visión integral. ¿Para qué? Para poder anticiparnos y gestionar esos riesgos. Hoy en día el tema del cumplimiento social, de la debida diligencia, de estos marcos que hoy en día se establecen ya en convenios internacionales sobre lo que está haciendo la empresa, pero no termina ahí la responsabilidad, sino también con quién se relaciona. Por eso el mayor riesgo que tienen hoy en día las empresas es en su cadena de valor. Con quién estoy trabajando, con quién me estoy relacionando y que buscamos que normalmente tengan los mismos principios y valores. Si yo soy una empresa que tiene responsabilidad social, voy a buscar vincularme con empresas que tengan esta misma filosofía. Por eso hoy en día las empresas transnacionales ya no solamente están buscando relacionarse con empresas que tengan esta misma visión, estos mismos sistemas de gestión integrales hacia la responsabilidad social, sino que adicionalmente están empezando a correr auditorías en esta misma cadena de suministros, de proveeduría y de distribución para ver que cumplan con esos estándares que son rectores desde los altos corporativos. Por eso, al hablar de esta visión integral, tenemos que partir desde la integración, desde los lineamientos, políticas, normas que interactúan en este sistema de gestión. ¿Para qué? Para la mejora continua, para agregarle valor. Lo que hoy en día no le agregue valor a la empresa no puede considerarse como parte de la responsabilidad social. Pueden ser buenas prácticas, buenas iniciativas, pero si no tienen una visión de largo plazo y no se están monitoreando o no se está trabajando integralmente en la permeabilidad hacia toda la empresa y su cadena de suministro, pues se quedan en buenas intenciones. Por eso el sistema de gestión lo que nos va a permitir es planear oportunamente, mejorar esos procesos y darle un valor agregado a la empresa y un valor compartido hacia la sociedad. Por eso esta derrama del beneficio colectivo nos habla acerca de una visión integral que nos lleva al punto último de esta gráfica que nos dice acerca de la sostenibilidad. La sostenibilidad vista como esa permanencia en el tiempo, ¿para qué?
para poder garantizar ese negocio con los colaboradores, impactar positivamente a la sociedad y minimizar los impactos que tengamos hacia el medio ambiente en esta esfera integral que nosotros llamamos sostenibilidad. Hay que entender el tema de los derechos humanos desde esta perspectiva de cumplimiento social como ese paraguas de normas universales que ayudan a proteger a todas las personas en todos los lugares, tanto de abusos políticos, legales o sociales. Son ese paraguas con el cual nosotros, independientemente del lugar donde estemos, va a acompañarnos y va a protegernos para garantizar que todos tengamos esta libertad, esta justicia, este bienestar, independientemente de dónde nos estemos nosotros desarrollando. ¿Cuáles son parte de estos retos y oportunidades que tenemos hoy en día desde esta perspectiva de cumplimiento de oportunidades y retos? Principalmente en la cuestión de cumplimiento tenemos diversos desafíos. Como bien lo comentaba, estas exigencias a nivel internacional ya son parte de las obligaciones que se tienen. ¿Por qué? Por un elemento llamado corresponsabilidad. Las empresas no pueden deslindarse hoy en día de con quién están realizando ese intercambio comercial. Por eso el tema de la debida diligencia, desde esta perspectiva, nos invita a abordar esos impactos negativos, tanto reales como potenciales, de sus actividades con lo que desarrollan en colaboración con esta cadena de suministros y otras relaciones comerciales. También la cuestión de la implementación nos ayuda a identificar a través de estándares estas políticas y procedimientos que van a ser los rectores en el cumplimiento de los derechos humanos. Hay que entender que desde esta visión es poner a la persona en el centro. Somos personas trabajando para atender las necesidades de otras personas a través del desarrollo de productos y servicios. Por eso, esa visión de centralizar a la persona, al ser humano, nos ayuda a tener una visión integral. También hay que tener en cuenta que el concepto de la inclusión hoy en día nos invita a garantizar el desarrollo integral de todas las personas, independientemente de pertenecer a grupos minoritarios, con esa visión de no dejar a nadie atrás. El monitoreo es también una parte esencial para poder justificar las implementaciones de las acciones que estemos desarrollando con la finalidad de poder calcular el retorno de la inversión. Descentralizar nos habla acerca de la incorporación de todas las áreas de la empresa. ¿Para qué? Para poder llevarlo desde una manera integral dentro de toda la organización. Esto no depende solamente del área de responsabilidad social o del área de recursos humanos o la de dirección general, sino de todas las cabezas de área para poder bajarlo hacia toda la operación de la empresa. ¿Para qué? Para tener esta visión de sostenibilidad, para poder integrar dentro de este mismo trabajo todo lo que nosotros hemos venido desarrollando con esa visión hacia la gestión de riesgo para poder desarrollar estrategias que nos permitan atender oportunamente la crisis. Los riesgos hay que entender que no los podemos evitar, están siempre latentes, como lo es la pandemia, como lo son desastres naturales, no se pueden detener, pero sí se pueden anticipar su solución. Lo comentábamos que el tema de las crisis no es lo que acaba con una empresa, sino el mal manejo de las mismas. Por eso toda esta acción lo que nos habla es acerca de trabajar en un cambio cultural, lograr que los derechos laborales hoy en día sean una prioridad para la gestión empresarial y a través de ello invitarlos a adoptar estos principios desde una visión voluntaria, no impositiva. ¿Para qué? Para poder interiorizarlos como parte de la ejecución de las diversas actividades que queremos implementar con esa visión a largo plazo. Por lo tanto, los derechos humanos deben de tener un enfoque transversal. ¿Para qué? Para reducir todo tipo de desigualdades con un enfoque de género,
generando alianzas y colaboraciones como la que hoy en día se celebra en esta Expo MIPYME, el poder ver sentado al sector empresarial de la mano con el gobierno en colaboración con la academia y con las organizaciones de la sociedad civil bajo un mismo enfoque, el desarrollo del bien común. Y esto pues también dar una apertura hacia la interculturalidad que nos permita tener un enfoque integral. ¿Cuáles son estos marcos y pilares que hoy en día están impulsando toda esta estrategia? Si bien hace 11 años se creó desde Naciones Unidas esta guía que se llaman los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, 11 años donde Naciones Unidas en colaboración con el sector empresarial se juntaron para poder desarrollar esta guía. Hoy en día ya salió cuáles son esos avances 10 años después de haberse desarrollado estos principios, los cuales en resumen nos hablan acerca de las diversas obligaciones que tenemos nosotros como individuos. Nuestra principal obligación desde la parte desde la visión del Estado, está en proteger y garantizar el cumplimiento de estos derechos humanos, así como las libertades fundamentales. Estas son obligaciones del Estado, pero las obligaciones de las empresas están en aplicar y respetar estos derechos humanos y en dado caso de incurrir en algún incumplimiento, en alguna violación, proceder con su remediación oportuna. Por eso esta guía hoy en día es parte de ese marco rector para todo el sector empresarial a nivel mundial, sobre todo con las empresas, con los países que están adheridos a Naciones Unidas y que nos hablan acerca de estas prioridades. Si nos vamos directamente a cómo se implementa en estas obligaciones que hoy en día tenemos como parte de los estándares de cumplimiento en el sector empresarial, vemos que Naciones Unidas, desde Pacto Mundial, inspira desde los dos primeros ejes rectores la parte de derechos humanos y en los otros cuatro la cuestión de las relaciones laborales. Entonces, tenemos que aquí como ya parte de los que estén adheridos a Pacto Mundial deben de cumplir con estos 6 primeros puntos. Pero también nuestra misma Ley Federal del Trabajo estipula todo este marco de protección de los derechos humanos en el lugar de trabajo. Los que están reportando hoy en día bajo los estándares de GRI, del Global Reporting Initiative, también tiene estándares particulares como el 408 de trabajo infantil, el 409 de trabajo forzoso y el 412 de la evaluación de los derechos humanos. Los que estén alineados y trabajando toda su estrategia con los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos principalmente el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, los que postulan al distintivo de empresa socialmente responsable, todo el ámbito de calidad de vida en la empresa habla de estos derechos humanos en el lugar de trabajo. SAI, que es Social Accountability a través de la norma SA 8000, ha establecido una certificación con requerimientos y criterios sobre estos derechos humanos, que es lo más aceptable a nivel internacional como parte de las certificaciones de cumplimiento y de auditoría en temas sociales. Nosotros, desde Save the Children, junto con UNICEF y Naciones Unidas, creamos hace 10 años esta herramienta que se llama Los Derechos del Niño y Principios Empresariales. ISO 26000 tiene sus materias fundamentales que abordan los derechos humanos y prácticas laborales. SEDEX a través de SMETA también hoy en día audita a las empresas y uno de los puntos que audita va enfocado hacia los estándares laborales. Y bueno, a nivel internacional, el TEMEC, este Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene un capítulo específico que se llama capítulo 23, donde se atienden los aspectos laborales y de los cuales vamos a abordar un poco más adelante para que veamos los alcances y parte de estos compromisos que hoy en día se están asumiendo para todas aquellas empresas que exporten a Estados Unidos o Canadá como parte de estos cumplimientos. Y por último, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo,
a la cual México está adherido y ha firmado los convenios que tienen que ver directamente con todo el tema laboral. Aquí brevemente lo que les comentaba de Pacto Mundial, lo que les comentaba de GRI, en la misma Secretaría de Trabajo, en su protocolo de inspección, tiene ya estándares para la identificación y la erradicación del trabajo infantil, los ODS, particularmente lo que abordan en cuanto al ODS, sabemos que cada uno de los ODS tiene metas en particular, 169 entre los 17 objetivos, y aquí un desglose de lo que se puede visualizar desde el contenido del ODS 8. Los derechos del niño, que hablan acerca de lo que pasa en el lugar de trabajo, del mercado y de la comunidad y medio ambiente, incorporado en políticas de debida diligencia y remediación. Los 8 derechos humanos en el lugar de trabajo que aborda SA 8000 y los convenios con la OIT, así como también las normas de desempeño que vienen desde el International Financial Corporation, donde si nos vamos a revisar desde el 2012, hace más de 10 años, ya se están trabajando como parte de las normas de desempeño para la evaluación y el otorgamiento de créditos, el tener trabajo y condiciones laborales justas y dignas. Pero ¿cuáles son estos derechos laborales? El primero con el que estamos nosotros trabajando es el del trabajo infantil, el cual podemos definir como esa participación del niño, de la niña o del adolescente en alguna actividad que se realiza al margen de la ley, pero por debajo de la edad mínima, que esté prohibida por su naturaleza, que tenga condiciones de exposición peligrosa o insalubre, o que tenga efectos negativos en su desarrollo físico, mental y psicológico, y que por sus largas jornadas de trabajo limite el poder tener una permanencia escolar. Hay que entender, es muy complejo este derecho porque intervienen dos tipos de derecho, tanto el derecho laboral como el derecho de infancia. Muchas veces las empresas nos dicen así muy resumido, ¿saben qué? Pues nosotros no contratamos menores. El tema de los menores hay que entender que en nuestra legislación hay un apartado específico en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 176, que nos dice que los jóvenes de 15, 16 y 17 años tienen oportunidad de laborar siempre y cuando no sea en actividades peligrosas o insalubres. Entonces, nosotros al negarles el trabajo, estamos hablando de una cuestión de discriminación. Por eso el tema del trabajo infantil se vuelve un poco complicado porque involucra la protección de todos los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, pero en una determinada edad permite la ocupación laboral, obviamente con ciertas condiciones y especificaciones que le permitan al joven desempeñar sus actividades, continuar con sus actividades escolares y que esa actividad no repercuta en cuestiones negativas de su desarrollo físico, mental y psicológico. Por eso, nosotros como parte de los principios que impulsamos es el de erradicar el trabajo y explotación infantil tanto en las operaciones, la cadena de suministro, asegurando la protección, seguridad de la niñez y manifestando públicamente el compromiso de apoyar, defender y salvaguardar sus derechos. En México tenemos tristemente más de 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes trabajando. Somos el segundo país de Latinoamérica con mayores casos de trabajo infantil. Y escuchando al ingeniero Froilán, hablaba acerca de esta gran capacidad que tiene el Estado de producción, pero también mencionar que en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el último informe que acaba de sacar hace unas semanas, está el tema de la ganadería, el vestido y los artículos de piel como uno de los 15 productos detectados en México con trabajo infantil. Entonces, eso nos habla de la vulnerabilidad que tenemos por sector. Aquí parte del mapa donde vemos que Guanajuato se ubica
en el porcentaje de 7.9, un poco arriba del promedio nacional con temas de trabajo infantil, por lo cual se vuelve un tema riesgoso para poder desarrollar actividades comerciales con otras empresas, principalmente, como lo vemos aquí, la parte económica. Vemos que de ese 3.3 millones de niños, 1.4 trabajan directamente en empresas que están formales o en cadenas de suministro. El segundo derecho laboral que vemos hoy en día es el del trabajo forzoso. ¿A qué entendemos por trabajo forzoso? Entendemos que todo trabajo debe de realizarse de manera voluntaria y sin amenazas de cualquier tipo. Uno de los casos que desafortunadamente para todos los que somos amantes del fútbol, lo vemos con el tema de los estadios en Qatar, donde más de 6.500 de trabajadores migrantes de India, de Nepal, de Bangladesh, de Pakistán y Sri Lanka han fallecido en la construcción de estos estadios. Eso nos habla acerca de la vulnerabilidad del trabajo forzoso que desafortunadamente hoy en día, en pleno siglo XXI, sigue existiendo desafortunadamente este tipo de condiciones precarias. Por eso el compromiso al que los invitamos es a eliminar el trabajo forzoso u obligatorio, tanto de las empresas como de las cadenas de suministro, asegurando que no se apliquen cuotas o cargos de contratación a colaboradores y que se garanticen que todos tienen libertad para realizar su trabajo de manera voluntaria, sin amenazas o represalias. El tercer derecho es el de la salud y seguridad en el trabajo. Hace varios años ocurrió un accidente en Rana Plaza, allá en Dhaka, en Bangladesh, con el tema de la industria textil, donde un edificio se vino abajo por la capacidad de carga excesiva que tenía ese edificio, y al momento de hacer el rescate de los cuerpos, se identificaron que estaban ahí etiquetas que se confeccionaban artículos del Corte Inglés, de Lebón, de Mango, de diversas marcas que desafortunadamente no tenían un control en su cadena de producción, en este caso en la maquila, para garantizar condiciones seguras. De ahí es donde empieza a impulsarse todo el tema de la debida diligencia para tener esos controles, brindar salud y seguridad a sus colaboradores, erradicando el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Por eso, dentro de los compromisos que se impulsan hoy en día, es el de proporcionar un lugar de trabajo saludable, seguro, implementando medidas efectivas para prevenir incidentes potenciales de lesiones o enfermedades ocupacionales asociadas al desempeño del trabajo, minimizando o eliminando las causas de los riesgos en el lugar de trabajo. El cuarto derecho es uno al que muchas veces el sector empresarial le tiene miedo, y es la libertad de asociación. ¿Cómo garantizamos y respetamos la libertad de asociación y la negociación colectiva de sus colaboradores a formar organizaciones de su elección para garantizar su representatividad y la defensa de los intereses con la empresa? Muchas veces esta libertad de asociación se les vincula a la parte sindical, pero no es la única forma de realizar esa organización. Los colaboradores, siempre y cuando puedan tener esa libertad de organizarse y ahora sí que generar ese diálogo social entre la empresa y el colaborador, pueden generarse este tipo de espacios que garanticen esa continuidad, esa conformidad y esa negociación colectiva que respete sus derechos laborales. El quinto derecho laboral es la discriminación. ¿Cómo podemos promover la inclusión impidiendo la discriminación desde la contratación, en la remuneración, en la capacitación, la promoción y el cese o retiro con base en raza, lugar de nacimiento, religión, discapacidad, género, orientación sexual, estado civil, edad o cualquier otra condición que pueda dar lugar a la exclusión? También hay que atender e identificar cómo son esas medidas disciplinarias, cómo atendemos esas faltas e incumplimientos a través de un semáforo de medidas disciplinarias que nos permita
documentar cada una de estas acciones a través de llamados de atención, apercibimientos, advertencias o hasta la suspensión del trabajo, pero todo esto a través de un trato digno y de respeto para todos los colaboradores, sin tolerar el uso de castigos corporales, coerción mental o abuso verbal o físico. El siguiente derecho laboral es el tema del horario. Hay que entender que se establece como jornada laboral todo tiempo durante el cual la persona trabajadora se encuentra a disposición del trabajo para prestar su trabajo. Hay que entender que se deben de respetar los horarios de trabajo, de descanso, días festivos de los colaboradores, de acuerdo con lo establecido en la ley, y que todo tiempo extraordinario debe ser voluntario. Las horas extra tienen que ser con voluntad del colaborador, sin una obligación, sin una amenaza, y esas horas extra tienen que pagarse conforme a lo establecido por ley. Y por último, el tema de la remuneración, que es este salario, este sueldo recibido como pago por la actividad, por su trabajo, y nosotros como sector empresarial tenemos que brindar un salario digno, salud y seguridad social, así como lo son las prestaciones de ley a todos nuestros colaboradores, asegurándonos que sus ingresos sean suficientes para cubrir las necesidades básicas. Todo esto, ¿de dónde surge y de dónde se potencializa hoy en día? Desde el Tratado de Libre Comercio, el cual entra en vigor, ha entrado en vigor, pero entran todas estas medidas de cumplimiento a partir del 2023. El primero que va a entrar es el de libertad de asociación y negociación colectiva, con estos mecanismos de respuesta rápida desde el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, para poder garantizar que si la empresa que está en México tiene una interacción, es parte de un corporativo de Estados Unidos y de Canadá, y se infringe una violación a estos derechos, pues entran en automático esta intervención. Va en consecuencia para los siguientes años el tema de trabajo forzoso, la prohibición del trabajo y abolición del trabajo infantil, todo lo que son medidas de discriminación, salario mínimo, horas de trabajo y seguridad social. Por eso el salario mínimo ha venido en aumento, porque es parte de esos compromisos que se tienen hoy en día para estas relaciones comerciales. Por eso nosotros, la invitación que traemos el día de hoy es a invitarse a sumarse a estos 8 principios que ya fueron mencionados previamente en la exposición, y que se adhieren 2 adicionales. El de que esto se permea a la cadena de suministro como parte de esa debida diligencia, y que se integre en un sistema de gestión. ¿Para qué? Para poder cumplir con todas estas normas, estos estándares con los cuales ya ustedes están trabajando, como lo son desde SAI, con los requerimientos establecidos en la SA 8000, con GRI a través de sus estándares, con el mismo distintivo de empresa socialmente responsable para cumplir el ámbito de calidad de vida, con Pacto Mundial y sus normas laborales, con los ODS y sus metas particulares, con la ISO 26000 y sus materias fundamentales, con la OIT y sus convenios, con el TEMEC en el capítulo 23 y con la Ley Federal del Trabajo, con los diversos artículos que abordan estos derechos. Por eso parte de la debida diligencia hay que entenderla como esa invitación al cumplimiento de ciertas directrices que tienen que ver con el relacionamiento que se tiene con esa cadena de suministro, con quién me voy a relacionar, principalmente con derechos humanos, con estándares laborales, con temas ambientales, con la lucha anticorrupción, con los intereses de los consumidores y la divulgación de la información. ¿Para qué sirve esta debida diligencia? Es un proceso que debe de llevarse a cabo para identificar, prevenir y mitigar y remediar y explicar cómo se abordan ciertos impactos negativos en la cadena de suministro y otras relaciones comerciales. Hay una guía que ustedes pueden acceder, que es esta que presentaba de la OCDE, que nos habla acerca de qué son estas exigencias que hoy en día se abordan desde la debida diligencia como parte
de esta corresponsabilidad y que implica múltiples procesos de objetivos, implica que es proporcional al riesgo, que requiere un proceso de priorización, que es dinámica y que va cambiando con el tiempo y que no transfiere responsabilidades. No quiere decir que porque la cadena de suministro viole esos derechos, ustedes no se ven afectados por ello, sino que existe este proceso de corresponsabilidad, que se adhieren directamente a normas de responsabilidad social, que actúan de acuerdo a las circunstancias de cada empresa y que implican una comunicación constante. Por eso, el tema de los derechos humanos para la sostenibilidad de la empresa implica un tema de reputación empresarial, cómo esta mala imagen puede perjudicar directamente el valor y la confiabilidad de la marca, cómo hoy en día el mercado y la competitividad está implementando estos sistemas de cumplimiento a través de auditorías en la cadena de suministro como parte de esta obligación, y que para mantenernos en el mercado debemos de estar con un enfoque integral en un cumplimiento social y ambiental que involucra los derechos humanos. También que es parte de los riesgos por la presión que tiene hoy en día la sociedad, sobre todo estas organizaciones no gubernamentales o de sociedad civil que están visualizando constantemente el actuar de las empresas a través de investigaciones públicas que forman parte de esa conciencia sobre la conducta empresarial, y también con la parte de la condicionalidad para préstamos, para este relacionamiento, como lo veíamos ya en el IFC. ¿Qué es lo que nosotros invitamos como parte de esa ruta de implementación? ¿Cuál sería este ABC para poder desarrollar estas acciones? Primero, hacer un análisis de cómo estamos hoy en día en el cumplimiento local de nuestra norma. En este caso, la norma que nos cubre, que nos rige, pues es la Ley Federal del Trabajo. Hacer una integración de todos nuestros derechos humanos en el sistema de gestión para esa implementación, y de ahí partir en una sensibilización y capacitación de nuestros trabajadores. ¿Para qué? Para fortalecer nuestros mecanismos, principalmente los de reclamación, que son esos de quejas y denuncias, mayormente conocidos como el buzón de quejas y sugerencias, y posteriormente realizar la implementación de protocolos de remediación. ¿Cómo vamos a actuar ante posibles infracciones o violaciones a estos derechos? ¿Para qué? Para tener una claridad en cuanto a la rendición de cuentas y transparencias mediante canales de comunicación que permitan comunicar en ese diálogo permanente a los grupos de interés, teniendo esa permeabilidad de estos principios hacia nuestra cadena de suministros, y por último, garantizando a través de visitas de aseguramiento el cumplimiento de estos principios, de estos estándares con nuestra cadena de valor. En conclusión, ¿qué es lo que queremos? Primero, reconocer la problemática cuando existe o se identifica algún riesgo para que tomemos acciones decididas desde la alta dirección. Dos, identificar estos riesgos de incumplimiento tanto en nuestras operaciones como en la cadena de valor, reportando a la empresa oportunamente las situaciones encontradas. En tercer lugar, involucrar a toda la empresa en el desarrollo de estrategias enfocadas y pertinentes al alcance de la misma. En cuarto lugar, implementar acciones que tengan una misma direccionalidad, integridad y propósito. Esto nos habla del concepto de materialidad, contando con la voluntariedad y la visión empresarial hacia el cambio. Y por último, convertir todos esos riesgos en acciones preventivas como parte de ese proceso de mejora continua. Adelantarnos a que lleguen esos riesgos, incorporándolos dentro de nuestro sistema de gestión, que nos permita unificar todas esas directrices, todo lo que ya estamos trabajando, homologarlo para poder reportar desde la misma evidencia a través de indicadores y métricas que puedan hacer toda nuestra ejecución trazable, verificable, auditable y, ¿por qué no?, estar preparados el día de mañana para poder hacerlo certificable. Cierro con esta invitación a una campaña que se está impulsando que se llama Raise Your Hand for Kids, donde les invitamos a ustedes en sus empresas a levantar la mano por los niños,
dibujándose en la palma de la mano una carita sonriente, tomándose la foto con sus colaboradores en algún lugar icónico de la empresa y subirlo a las redes sociales, etiquetando a su cadena de suministro, algunos contactos, para invitarlos a sumarse a esta causa. Esta causa nace de la quinta conferencia que se celebró este año, la quinta conferencia mundial para la erradicación del trabajo infantil. Se celebró en Durban, allá en Sudáfrica, y pues, aquí algunos ejemplos de cómo la Policía de Investigación de Chile, del complejo policial de Coyhaique, se sumó también la Junta de AICEN, la red LACTI contra el trabajo infantil, los mismos conferencistas de esta misma red, algunos ministerios, secretarías del trabajo que se han venido sumando a esta misma iniciativa y a la cual invitamos a que ustedes también puedan participar. Cierro el espacio con nuestras redes sociales, donde pueden buscar mayor información de lo que venimos trabajando en colaboración con el sector privado y, bueno, pues esperando poder ser facilitadores, de poder trabajar en conjunto por el fortalecimiento de los derechos humanos para mejorar los impactos tanto de las empresas y que esto sea algo positivo para nuestros trabajadores, para la cadena de suministro, con esa visión integral de la sostenibilidad. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y espero que entendamos que parte del cumplimiento de ser empresas socialmente responsables, parte del cumplimiento social y la debida diligencia con ese enfoque hacia la sostenibilidad. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y quedo a sus órdenes en dado caso de que existieran algunas preguntas por parte de los asistentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex, por esta excelente ponencia que nos invita a reflexionar que dentro de nuestras empresas damos por hecho muchas cosas del tema de los derechos humanos, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, y de repente creemos que nuestra empresa no se va a dar. Y pues lo hemos visto que sí se da de repente y no tenemos estos mecanismos de los cuales tú nos has hablado para estar prevenidos sobre todo esto, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante. Tenemos algunas preguntas, Alex, pero si me permiten toda nuestra audiencia, las vamos a concentrar y te las mandamos y con todo gusto les hacemos llegar las respuestas de las mismas. Esto por atención también a nuestro siguiente ponente. Muchísimas gracias, Alex, por habernos acompañado en esta 14ª edición. Tú también ya eres ponente asiduo de Expomipyme Guanajuato. Entonces, esperamos que para el próximo año te podamos tener acá de manera presencial en Irapuato. Eres un amigo del Consejo Coordinador Empresarial desde hace muchos años y qué mejor que haberte tenido aquí nuevamente en esta ponencia, escucharte y platicar, que nos digas cómo vamos a seguir trabajando, y a todas las empresas que están conectadas y que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, no nos pierdan la pista, vamos a seguir trabajando con ustedes, vamos a tener mi consejo ahorita me acaba de dar la instrucción de dar seguimiento a todas las ponencias, a todas las inquietudes que tienen, y bueno, con esto vamos a tener a Alex y al centro muy de cerca con nosotros en alguna otra actividad que se presente para trabajar con Alex y con todo el equipo del centro. Alex, muchísimas gracias de corazón, te tenemos tu presente y tu reconocimiento también. Ojalá que en fechas próximas nos veamos para hacerles entrega de un reconocimiento de manera física y unos presentes que nuestro consejo ha autorizado para todos ustedes. Muchísimas gracias, buenos días y espero saludarte pronto. Muchas gracias.